Continuamos con nuestro programa Neumos por televisión con el doctor Castro, que en una primera aparición habló de aspectos muy importantes que tienen que ver con la prevención, y posiblemente en esta segunda parte abunde más sobre otros aspectos como son las complicaciones de las neumonías adquiridas en la comunidad. El doctor Castro posiblemente abunde sobre esos temas en un programa futuro, pero por ahora nos vamos a limitar a esos aspectos que son muy importantes. De manera que lo dejamos con ustedes, al doctor Castro Pérez. Continuando con el tema de la neumonía, en este caso con lo que tiene que ver con las complicaciones. Antes de mencionarlas, debemos recordar que las complicaciones se deben a varias cosas. Una de ellas es a que no ha habido un tratamiento adecuado. Lo segundo es que el diagnóstico o no se ha hecho de manera precisa o se ha hecho de forma incierta. Y la tercera es que muchas veces los pacientes que tienen neumonía no caen en el terreno de la especialidad y son manejadas por médicos no especialistas, y ahí vienen las complicaciones. Dos datos importantes para esto. Dice la OMS que a nivel mundial y sobre todo en los países pobres, solamente el 30% de los que padecen neumonía reciben tratamiento antibiótico adecuado cuando la neumonía es producida por bacterias. En segundo lugar, si el paciente o los pacientes que desarrollan neumonía recibieran tratamientos adecuados, lográramos detener alrededor de 600.000 muertes por año. Alrededor de 600.000 muertes por año, que es una cantidad bastante apreciable. De manera que hay un 70% de personas que desarrollan neumonía, niños y adultos, que no reciben el tratamiento adecuado. En este caso estamos hablando de un 100% de pacientes que están siendo afectados por bacterias o por virus, pero sobre todo por bacterias, que son las que más comprometen la vida del paciente. ¿Qué sucede cuando el paciente no llega a donde los especialistas o no llega a donde los médicos o el médico que puede hacer el diagnóstico efectivo y poner el tratamiento adecuado? Porque el tratamiento de las neumonías normalmente está basado en la epidemiología, y la epidemiología tiene que ver con la edad del paciente, si adquirió la neumonía en la comunidad, si adquirió la neumonía en el hospital, o si tiene alguna morbilidad o si no tiene alguna morbilidad. Todos esos elementos uno tiene que tomarlo en consideración para determinar cuál es el germen probable productor de la neumonía. Si eso no se toma en cuenta y la neumonía no se trata adecuadamente, entonces vienen las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más temibles? El derrame pleural. Pero antes del derrame pleural viene la expansión y la extensión de la neumonía dentro del propio pulmón, que pasa de un lóbulo a otro lóbulo y puede pasar de un pulmón al otro pulmón. En segundo lugar viene el derrame pleural. Y si ese derrame pleural no está tratado adecuadamente, el paciente puede hacer un empiema. Y el empiema es la acumulación de pus en el espacio pleural. El espacio pleural está dado por la pleura visceral, que se une al pulmón, y la pleura parietal, que se une a la pared costal, al mediastino y al diafragma. Ese paciente evidentemente se le debe colocar un tubo de pecho para poder ser manejado. Y un 30% de los pacientes con empiema, aquí en cualquier parte del mundo, hay que hacerle una decorticación. La decorticación es una cirugía en la que hay que abrir el paciente para quitarle las pleuras. Otra causa de complicación frecuente es el absceso pulmonar. El absceso pulmonar es una acumulación de pus dentro del parénquima, que es sumamente grave, normalmente producido por bacterias que producen necrosis del pulmón, o por bacterias como las anaerobias, que son bacterias que las tenemos tanto en la vía respiratoria, sobre todo en la laringe, en la faringe, en la garganta y en la nariz. Otra complicación es el neumatoceles. Otra complicación es el síndrome hemolítico hemorrágico, y otra complicación puede ser la necrosis
pulmonar. El germen, y ya nosotros lo hemos mencionado tanto en la intervención anterior como en nuestra primera intervención la semana pasada, más frecuentemente productor de neumonía, tanto en niños como en adultos, es el neumococo. Se cree que en los niños presenta entre un 60 a un 70%, y en los adultos anda entre un 50 a un 60%. Las neumonías por neumococo son las que producen lo que se ha llamado infección metastásica, es decir, infección que salen del pulmón y se van a otros órganos, que son complicaciones ya no limitadas al tórax ni al pulmón, sino que están fuera. ¿Cuáles podrían ser esas complicaciones? Entre esas complicaciones están la pericarditis, la artritis séptica, la poliartritis, la mielitis transversa, la meningitis y la pericarditis. Son todas complicaciones potencialmente mortales. Como ustedes pueden ver, de un manejo no adecuado de la neumonía, o porque no identificamos el germen, o porque no utilizamos el antibiótico adecuado, o porque no se utiliza la dosis adecuada, nosotros podemos comprometer seriamente la vida del paciente. Una información general, ya no para los médicos, sino para el público general. ¿Cuándo sospechamos que tenemos una neumonía? Cuando usted tiene fiebre, cuando tiene dolor torácico, cuando usted tiene una tos, y cuando tiene una tos con producción de catarro y que ese catarro no es blanco. Cuando hay un catarro amarillento o verdoso es porque hay un microorganismo involucrado. Usted debe ir a donde el especialista para ser tratado, especialmente para que se le haga una radiografía de tórax y para que se le haga una rutina de laboratorio. No debe automedicarse. La automedicación es una causa frecuente de manejo incorrecto y de complicación del problema. Es uno de los problemas que tenemos en la mayoría de los países pobres. Como los medicamentos se venden sin control, el paciente cree que cada vez que tiene tos, que tiene dolor en el pecho, que tiene fiebre, que tiene lagrimeo, que tiene secreciones, lo que tiene es una simple gripe. Podría ser una gripe, podría ser una bronquitis, pero podría ser una neumonía. Y la automedicación es sumamente mortal. Es importante que vayan donde el especialista para que sea el especialista que le diga lo que usted tiene y para que su vida no se comprometa. Bueno, con esta segunda parte del programa, con el doctor Castro, terminamos el programa de hoy. Pero recuerden que dentro de 15 días, o 3 semanas más bien, es el Congreso de la Sociedad de Neumología, en donde se va a abundar sobre esto que hablamos hoy, o sea, sobre neumonía, pero sobre todo sobre tabaquismo y sus consecuencias. De manera que el Congreso de Neumología ya está en la recta final y la semana que viene nos volvemos a ver.พี่ขอไฟหน่อย ขอไฟหน่อย ขอยืมไฟแช็กหน่อย ดูดเองจริงๆเหรอ ไม่ให้ครับจ่าเลย ดูดไม่ดีนะต้องเลิกดูดนะมันมียาฆ่าแมลงอยู่ในใบบุหรี่ด้วยนะ ดูดแล้วหน้าแก่นะ สูบบุหรี่เดี๋ยวก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆแล้วมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดร่วมโป่งพองเส้นเลือดในสมองแตก ไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะ
El tabaquismo y sus consecuencias. 13º Congreso Dominicano de Neumología y Cirugía del Tórax 2013. 6º Congreso Dominicano de Neumología Pediátrica 2013, dedicado al Dr. Marcos Espinal. Curso precongreso Función pulmonar, a cargo de conferencistas internacionales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, desde el 30 de mayo al 1 de junio del 2013 en el Hotel Embajador. Conferencistas nacionales e internacionales. Temas principales: EPOC, cáncer de pulmón, asma, neumonía, tuberculosis, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, cirugía de pulmón. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.